Raúl Ricardo Alfonsín, su presidencia y varios hechos importantes de esta. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia de la nación. Durante su gobierno enfrentó dos problemas importantes: la consolidación de la democracia y la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad y la relación con las Fuerzas Armadas, y la obra general de gobierno condicionada por la inflación y crisis de la deuda. Derechos humanos y sublevaciones militares. El 15 de diciembre de 1983, Alfonsín sancionó los derechos 157/83 y 158/83. Por el segundo, se ordenaba procesar a las 3 juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de Malvinas. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, integrada por las personalidades independientes como Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Mejide, entre otros, con la misión de revelar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares. Alfonsín anunció al público reunido en Plaza de Mayo, desde la Casa de Gobierno, él envió tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. A pesar de ello, al llegar esas fuerzas a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, los oficiales de rango intermedio detuvieron su marcha e hicieron conocer su decisión de no avanzar contra sus compañeros, que por otra parte no era sino cumplir con lo que había señalado durante la campaña. La responsabilidad principal es de los que mandan, la segunda de los que se han excedido en el cumplimiento de las órdenes, y la tercera los que en ese marco de terror que había creyeron que la legitimidad de la orden impartida más allá de las especulaciones. Lo cierto es que en la Semana Santa de 1987 constituyó un punto de inflexión para la popularidad de Alfonsín, que se reflejaría en la derrota de la Unión Cívica Radical en las elecciones para gobernadores y parlamentarias de ese año. Pero también es cierto que Alfonsín logró entregar su mandato a otro presidente civil, de otro partido político, de hecho que no sucedía desde 1916, y que desde su asunción en 1983, Argentina inició el más extenso periodo democrático de su historia. Gobierno. El gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una nueva fuerza: la civilidad que había votado su propuesta de construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos debían someterse, y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa. La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la democracia por sí sola resolviera los problemas económicos y sociales, imponiéndose pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponían. El gobierno, en su diagnóstico de la crisis, consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos. Lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana, y se propendió a la libertad de expresión. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el Congreso Pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley del divorcio vincular y la patria potestad compartida. Política económica. Externamente, en 1982 estallaba la crisis de la deuda externa latinoamericana. Ante la moratoria de México y la negatividad de los acreedores a refinanciar préstamos, así como la exigencia de la deuda se cancelara con los activos de los estados deudores, la estabilidad económica jugó un importante papel en el amplio triunfo electoral del radicalismo en las elecciones parlamentarias de noviembre de 1985.
Pero en 1986 la inflación volvió a mostrar una tendencia ascendente y los precios relativos de cada sector comenzaron a verse afectados, situación que vio agravada por la caída de los precios de los productos argentinos de exportación. El gobierno anunció entonces la flexibilización de las estrictas normas de congelación de precios, establecidas un año atrás, no dio gran resultado. Para 1987 comenzaban a hacerse evidente que era necesaria una reforma económica estructural que resolviera la brecha entre los recursos que contaba el Estado y las funciones que desarrollaba. La inflación, que en febrero de 1989 era del 9,6% mensual, alcanzó el 78,4% en mayo del mes de las elecciones presidenciales adelantadas, intencionalmente por Alfonsín. La hiperinflación de 1989 llevó a la pobreza de 25% a comienzos de 1989, el récord histórico de 47,3% en octubre del mismo año. En las elecciones presidenciales del 14 de mayo, el candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angelos, fue derrotado por Carlos Menem, ante el riesgo de la disolución del Estado y la eventualidad de un nuevo golpe militar. Alfonsín renunció el 9 de julio de 1989 para anticipar la entrega del mando a Carlos Menem, ya que por esos días unas escaladas de saqueo se dieron en todos los comercios de supermercados del país por parte de la población marginal. Política internacional. Alfonsín sostuvo una actividad política internacional implementada por su ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, el único que se mantuvo durante casi todo su mandato. Las prioridades fueron fortalecer el sistema democrático de Argentina, evitar que la Guerra Fría regenerara la concepción de la seguridad nacional, impulsar el proceso de democratización regional, resolver las cuestiones limítrofes, generar mayor capacidad negociadora regional frente a las grandes competencias y promover la integración subregional. Integración con Brasil, fundación del Mercosur. La preocupación del gobierno de Alfonsín por promover mecanismos multilaterales y de investigación supranacional lo llevó también a promover la integración comercial entre Argentina y Brasil, uno de los casos de enfrentamiento internacional más persistentes del mundo. Desde fines de 1982 y la elección de Franco Montoro como gobernador de San Pablo, Alfonsín recibía el renacimiento de un proceso democrático en Brasil. Así, a principios de 1985, Alfonsín propuso al presidente electo de Brasil, Tancredo Neves, iniciar un proceso de integración económica entre Brasil y Argentina, para fortalecer la democracia, afrontar la deuda externa y posibilitar la modernización productiva, que fue recibida con agrado por el mandatario brasileño. Poco después, Tancredo Neves falleció, pero su sucesor, José Sarney, adoptó con entusiasmo el proyecto de integración y autorizó al embajador Francisco Thompson Flores una importante compra de trigo argentino en condiciones desventajosas, por razones puramente políticas. A partir de allí, el proyecto de integración se desarrolló vertiginosamente. El 28 de julio de 1985, en una decisión sin antecedentes para su política exterior, Brasil aceptó la propuesta de Argentina y se incorporó al grupo de apoyo a Contadora, junto a Perú y Uruguay. El 30 de noviembre de 1985, Alfonsín y Sarney suscribieron su declaración de Foz de Iguazú, piedra basal del Mercosur. El tratado fijó un plazo de 10 años para la remoción gradual de asimetrías. Complementariamente, durante el gobierno de Alfonsín, Argentina y Brasil dieron forma a varios protocolos de integración para sectores específicos, implementación por su secretario de Industria y Comercio Exterior, Roberto Lavagna, el posterior ministro de Economía de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. El proceso se completaría el 26 de marzo de 1991. Ya durante las presidencias de Fernando Collor de Mello y Carlos Menem, con la firma del Tratado de Asunción en el que se constituye el Mercosur. Algunos analistas
consideran el proceso de integración de Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay se puso en marcha. Alfonsín es uno de los puntos más altos y trascendentes de su obra de gobierno. Tratado de paz y amistad con Chile. Para Alfonsín, garantizar la paz con Chile fue una cuestión prioritaria desde el momento de Asunción, ni bien comenzó el gobierno radical el 10 de diciembre de 1983, donde dio precisas instrucciones para que se avanzara en la búsqueda de una solución para el diferendo austral. En 1978, la reina de Inglaterra dio a conocer el laudo arbitral de 1977, que le había sido entregado para su conocimiento y publicación por una corte arbitral de 5 jueces nombrados en 1971 de común acuerdo entre los presidentes Allen y Lanús. Alfonsín estimó necesario entonces cerrar el conflicto aceptando la propuesta del Vaticano. Como primera medida, Alfonsín firmó en el Vaticano el 23 de enero de 1984 una declaración conjunta de paz y amistad en la que dos países se comprometían a alcanzar una solución justa y honorable para el conflicto, siempre y exclusivamente por medios pacíficos. Pero el gobierno alfonsinista evaluó que el momento más crítico iba a presentarse cuando la propuesta vaticana fuera conocida y los sectores nacionalistas comenzaron a cuestionarla, subrayando las pérdidas de soberanía frente a su reclamo máximo. Esto llevó a Alfonsín a tratar de crear un fuerte consenso interno que le permitiera aprobar la propuesta del Vaticano y al mismo tiempo evitar el fortalecimiento de los militares golpistas en ambos países. Existía el peligro, dado que la mayoría, que era peronista en el Senado, presionara la exigencia de defender la soberanía y rechazara la propuesta del Papa Juan Pablo II. Así Alfonsín incluyó en el acta de coincidencias entre los partidos políticos que se firmó el 7 de junio de 1984 un punto estableciendo que debía aceptarse la propuesta que hiciera el Vaticano. El 25 de noviembre de 1984 se realizó el plebiscito y triunfó el sí con un apoyo del 81,32%. 4 días después, el 29 de noviembre de 1984, se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile. El propio Alfonsín realizó años después esta conclusión sobre las consecuencias de aquel tratado. Debemos mirar con orgullo y esperanza lo mucho que han progresado las relaciones entre la Argentina y Chile a lo largo de los últimos 21 años, alcanzando niveles insospechados de confianza mutua y cooperación. Por otro lado, el gobierno de Alfonsín intentó crear mecanismos multilaterales para tratar la cuestión de la deuda externa que permitiera a los países latinoamericanos actuar conjuntamente. La heterogeneidad de los países latinoamericanos y principalmente la decisión final de México y Brasil de negociar bilateralmente limitó considerablemente las posibilidades de abrir una acción conjunta. Sin embargo, los intentos de formar un club de deudores impulsados por el gobierno de Alfonsín anticiparían los procesos de integración subregional y regional que se producirían en la década de 1990, junto con las coaliciones multilaterales como el Mercosur, la Comunidad Sudamericana de Naciones y, sobre todo, el Grupo de los 20. El llamado Grupo de Cartagena comenzó a tomar forma en enero de 1984 en la Conferencia Económica Latinoamericana CELA, realizada en la ciudad de Quito a iniciativa del presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado. En esa ocasión, el ministro de Relaciones Exteriores de Alfonsín expuso la propuesta argentina. La democracia argentina no acepta la trampa en la que el sistema financiero internacional y las minorías a él asociadas la han colocado y generan esta agobiante deuda externa. Los estados nacionales han sido usados para apañar a estos grupos especuladores y el destino del continente está en salir fuera de esa trampa. La crisis que sufrimos quizás tenga que ver con la contrapartida en la creación de una oportunidad invalorable para convertir finalmente en realidad la integración de América Latina y del Caribe.
Los días 21 y 22 de junio de 1984, los cancilleres y ministros de Economía de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se reunieron en la ciudad colombiana para formar el Grupo de Cartagena, el cual no logró crear un mecanismo práctico del más alto nivel para la actuación conjunta en las negociaciones de la deuda externa, pero que sí metió un documento denominado Consenso de Cartagena, que creó un mecanismo de consulta y seguimiento regional. En 1985, el Grupo de Cartagena consideró insuficiente el Plan Brady. Más tarde, el gobierno de Alfonsín impulsaría una acción multilateral conjunta de las democracias latinoamericanas para garantizar la paz y la democracia de la región. Con ese objetivo, el gobierno argentino impulsó el apoyo al Grupo Contadora, una iniciativa de acción conjunta para promover la paz en Centroamérica, que habían establecido Colombia, México, Panamá y Venezuela en enero de 1983. Con ese fin, el 29 de julio de 1985, en Lima, aprovechando para asistir a la asunción del presidente Alan García, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay anunciaron juntos la creación del Grupo de Apoyo o Contadora. Ambos grupos de países juntos fueron conocidos como el Grupo de los Ocho y desempeñó un papel muy importante en la pacificación de América Central. Particularmente importante fue su actuación cuando los países centroamericanos adhirieron a las propuestas del Grupo de los Ocho el 14 de enero de 1986 mediante la Declaración de Guatemala. El Plan Alimentario Nacional. Alfonsín implementó el Plan Alimentario Nacional, que se hizo conocido por sus cajas PAM como solución de emergencia para afrontar el hambre y la pobreza. Estas se implementaban mediante la distribución de cajas de alimentos a través de los municipios. Autores críticos delinean que no se trataba de un programa dirigido a reducir la pobreza estructural, sino de una medida que seguía la tradición asistencialista del Estado argentino y a corto plazo. Durante el gobierno de Alfonsín, la pobreza mostró una tendencia ascendente, mientras que en 1980 la pobreza en el Gran Buenos Aires estaba en 6%, con 1,5 de personas indigentes. En el 1986, 3 años después de asumir el gobierno de Alfonsín, el índice de pobreza en el Gran Buenos Aires ya alcanzaba el 11%, con un 2,6 de indigencia. Las crisis inflacionarias y la destrucción de la moneda llevaron a la pobreza al 47%, volviendo a su nivel previo en 1991. El PAN inspiró posteriormente a otros planes similares implementados en otros países latinoamericanos. Patria potestad compartida. En Argentina, la patria potestad compartida había sido establecida en 1949 mediante la reforma constitucional realizada ese año. La derogación de dichas reformas por proclama militar en 1956 y la ratificación de dicha derogación por la Convención Constituyente de 1957 restableció la desigualdad de la mujer frente al hombre por varias décadas más. En 1974, el Congreso volvió a establecer la patria potestad compartida, pero la presidenta María Estela Martínez de Perón vetó la ley. Básicamente, los influyentes sectores conservadores en Argentina argumentaban que la unidad de la familia exige que uno de los cónyuges tenga la última palabra y que, por razones culturales y tradicionales, resultaba razonable que esa facultad fuera atribuida por la ley al varón. En 1985, durante el gobierno de Alfonsín, se restableció la patria potestad compartida mediante la Ley 23.234, un derecho largamente reclamado por las mujeres. Divorcio.
Bajo el gobierno de Alfonsín fue presentada nuevamente un proyecto de ley de divorcio vincular que fue sancionado como Ley 23.515 del 8 de junio de 1987 a pesar de una fuerte presión ejercida por la Iglesia Católica, incluso recurriendo a manifestaciones públicas que no resultaron convocantes. Son los católicos los que tienen que cumplirla y no el resto. Traslado de la capital. El 16 de abril de 1989, Raúl Alfonsín dio desde los balcones del Ministerio de Economía de la provincia de Río Negro un efusivo discurso donde invitaba a los argentinos a avanzar hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío, y donde anunciaba el traslado de la capital federal al área patagónica integrada por las ciudades de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, Viedma y Guardia Mitre, ambas en la provincia de Río Negro. Se trataba de un ambicioso proyecto, el cual es conocido como Proyecto Patagonia, cuyo fin era descentralizar el poder político y económico del país, excesivamente concentrado en el Gran Buenos Aires, promoviendo también el poblamiento de la Patagonia. Para concretar el proyecto, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 23.512 y se creó el ente para la constitución de la nueva capital, empresa del Estado Entecap, que debía diseñar y planificar la constitución de los edificios donde funcionarían los organismos administrativos de gobierno y las diferentes obras de infraestructura necesarias para el asentamiento de la población y evitar el impacto demográfico negativo en los habitantes de las ciudades y pueblos ya existentes en el área federalizada. El proyecto tuvo enorme rechazo de los sectores ligados a los intereses políticos y económicos de la ciudad de Buenos Aires y de los medios de comunicación porteños, lo cual lo tildaban de costoso, faraónico e innecesario. El primero de estos sostiene que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias de la ciudad de Buenos Aires y de la capital en el caso de traslado. Y el segundo dice que la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, pero que una ley garantizará a los intereses del Estado Nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. Política laboral. Uno de los pilares del discurso de Alfonsín que lo llevó a la victoria en 1983 fue la denuncia de un supuesto pacto sindical militar. Estas huelgas fueron calificadas como políticas ya que al estar la CGT controlada por el peronismo, la huelga general era un instrumento que utilizaba el Partido Justicialista para entorpecer la acción del gobierno radical. Por su parte, el gobierno radical se opuso frontalmente a restablecer los mecanismos de negocio colectivo, con el fin de preservar en manos del Estado el poder de fijar los salarios. En los 6 años del gobierno radical se realizaron casi 4.000 huelgas sectoriales y de empresa, 67% en el sector público y 13 huelgas generales. En 1987, Alfonsín cambia su táctica de confrontación con el movimiento obrero y ofrece el Ministerio de Trabajo a uno de los principales dirigentes sindicales del país, Carlos Alderete, secretario general de Luz y Fuerza. Esta queja sería continuada en los años 1990 por la CTA. Otros actos de gobierno. La creación de Consejo para la Consolidación de la Democracia que llegó a elaborar un proyecto de reforma constitucional. El Congreso Pedagógico de 1988, viajes internacionales, entre ellos a los Estados Unidos, la Unión Soviética, China, España, estrechas relaciones con el nuevo gobierno democrático de Uruguay. Elección de Dante Caputo como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. La Copa Mundial de Fútbol encabezada por Diego Armando Maradona, quienes utilizaron el balcón de la Casa Rosada para festejar la toma del regimiento militar de la Tablada en 1989.
Apoyo al cine nacional, que obtuvo en su periodo un premio Oscar con la historia oficial. Fin del mandato. Alfonsín debía terminar su mandato el 10 de diciembre de 1989, pero por razones electorales vinculadas a la grave situación económica, decidió adelantar la fecha de las elecciones estableciéndolas el 14 de mayo. Alfonsín, en el futuro, calificaría como un error tremendo de su parte haber adelantado las elecciones de esa manera. Los dos candidatos eran el radical Eduardo Angelós por la Unión Cívica Radical y el peronista Carlos Menem por el Partido Justicialista. Hasta enero de 1989, la posibilidad de la Unión Cívica Radical volviera a ganar las elecciones tenía un serio fundamento en las encuestas electorales. Sin embargo, a partir de febrero, el proceso hiperinflacionario destruyó toda la posibilidad de triunfo. El diario Ámbito Financiero de Buenos Aires, en aquel año titulado El golpe de mercado, analizó de este modo la fuerza real que había producido la derrota del radicalismo. Esta Argentina democrática no quiere más golpes de Estado militares, pero ha adoptado una estrategia para defenderse de la demagogia de los políticos. Las elecciones se realizaron en medio del proceso hiperinflacionario y en un clima de desorden y saqueos. El 14 de mayo, Carlos Menem triunfó con el 47% de los votos, frente al 32% del candidato radical. En ese mismo mes, la inflación alcanzó el 78% mensual y la pobreza comenzó a crecer de modo exponencial. En mayo era del 25% y en octubre del 47%. El 30 de mayo, Alfonsín decretó el estado de sitio. La situación era insostenible y poco después Alfonsín anunció que entregaría el poder en forma anticipada, lo que se realiza el 8 de julio de 1989. De ese modo y en esas condiciones se cumplió la primera sucesión entre dos mandatarios constitucionales civiles de distintos partidos de 1916.